pasaron en momentos de crisis, en momentos de dificultad. Si podemos connotar, cuando viene Moisés a Israel, después de estar 40 años en el desierto, Dios comienza a manifestarse allí a través de Moisés para hacer grandes obras a un pueblo esclavizado como era Israel. Estaba esclavizado 400 años y ellos gemían ante Dios, ante esta dificultad, ante este problema tan grande. Y Dios comenzó a manifestarse, comenzó a manifestar su gloria en milagros, en prodigios, en acciones poderosas, especialmente a través de la mano de Moisés. Fue el varón que Dios utilizó. Pero para utilizar a un hombre como Moisés, tuvo que él estar 40 años en el desierto, muriendo a su propio ego, muriendo a su propio yo, muriendo a sus propias características humanas que no son de Dios ni espirituales. Y así fue que Dios bendijo ese momento. También podemos encontrar otros avivamientos que han estado en el Antiguo Testamento, especialmente de David. David trajo un avivamiento a la nación de Israel, pero fue alguien que comenzó a buscar a Dios en una forma plena y con su integridad levantó hombres, mujeres, cantores, adoradores de Dios, viviendo bajo la dirección del Espíritu Santo, viviendo la dirección del poder de Dios. Nosotros necesitamos avivamientos. Uno de los problemas que la iglesia tiene en cualquier lugar es que pierde su romance con Dios, pierde su amor a Dios, su lealtad, su búsqueda a Él. Y por eso llegan dolores trágicos, muy graves, unos dolores aún de muerte para muchos. Y por eso nosotros aquí en la iglesia hemos estado mirando la palabra de Dios en Amós. Y lo tremendo es que Dios no pudo levantar ni a un profeta de los profetas que estaban ahí, tanto en Judá como en Israel. No pudo levantar a un sacerdote de los que estuvieran en Judá o en Israel. No pudo levantar a ninguno de ellos, no los pudo levantar, sino que tuvo que ir a buscar a un hombre íntegro, a un hombre probo, a un hombre digno en un pueblo muy sin sentido ni valor para Israel. Y este es Amós. Amós no es profeta ni hijo de profeta, él es un boyero. Pero cuando él es levantado para hablar contra las acciones de Israel, y nosotros asimilamos de que nosotros somos como Israel, él va a manifestar de acuerdo a Dios tratos duros, tratos durísimos. Mire, hermanos, a veces siendo usted creyente, aceptando a Cristo como Señor y Salvador, siendo usted una persona que de pronto lleva muchos años en la iglesia, usted se ha vuelto una persona ritual, religiosa, simplemente cumpliendo normas, cumpliendo situaciones que da dentro de la vivencia, digamos, cristiana, pero no tiene un corazón íntegro para Dios. Y Dios puede traer dolor a su vida, porque a eso vino el Señor, a liberarnos. Y aunque la esclavitud del pecado es libertad en Cristo, la vivencia del cristiano es consagración. Si usted no se consagra, si usted no entra en una vivencia de sometimiento absoluto a Dios, entonces usted se vuelve un religioso. Quiero leerles acá la palabra del Señor en Amós capítulo 8 versículo 1 al 10. Es una forma como vio Amós, cómo trata Dios a su pueblo. ¿Quiénes somos pueblo de Dios? Yo soy pueblo de Dios, ¿sí? Yo acepté a Cristo y desde ahí mi nombre está. Y viene aquí los tratos de Dios y dice así: esto me mostró Jehová el Señor, un canastillo de frutas de verano. Y me preguntaron: ¿qué ves, Amós? Y respondí: un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, y no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día. Los adoradores van a estar gimiendo. Dice Jehová el Señor: muchos serán los cuerpos muertos, y en silencio serán arrojados en cualquier lugar. El Dios que libertó a Israel, que la sacó de esclavitud 400 años, ahora
muchos siglos después, es el mismo Dios que está diciendo por el profeta Amós que va a arruinar a Israel. Y está diciendo que tuvo una visión. ¿Qué le mostró Dios? ¿Qué le mostró Dios a Amós? Un canastillo de frutas de verano, una canasta de fruta madura. Las mujeres cuando van a buscar frutas en la plaza, en el centro comercial, van a buscar frutas no tan maduras, ¿cierto? Porque cuando la fruta está demasiadamente madura, ya después no sirve. Y en este caso, Israel está haciendo un canastillo de fruta muy madura. Se está perdiendo su utilidad, se está perdiendo su valor, ¿sí? Yo no puedo escoger, yo no soy bueno para escoger frutas. Por ejemplo, cuando usted va a escoger aguacate, esa es una fruta que tiene que estar en su punto, ¿cierto? Porque en alguna le cae a usted la fruta que muy dura, y entonces un aguacate duro eso no agrada. Pero un aguacate golpeado o negro tampoco funciona. Y hay un valor de una fecha determinada entre este aguacate para tener validez en una mesa, tenga el gusto, necesita por lo tanto tener el punto adecuado. ¿Y qué está pasando con Israel? Se pasó de punto. Ellos como canastilla no sirven para nada. No sirven ¿para qué? Para nada. Imagínese la iglesia, sea iglesia universal o la iglesia local, que el Señor diga: esta iglesia no sirve para nada. No sirve porque se ha madurado y no supo entregar su fruto para hacer algo agradable a otros. Así que hoy estoy adelantando un poquito del mensaje porque sé que no va a haber tanto tiempo al final. Pero miren lo que dice el tema. Dice que la corrupción interna trae putrefacción y por ende destrucción. Dios le muestra a Amós un canastillo de fruta de verano y declara su fin sobre Israel. En hebreo, la fruta de verano y el fin tienen la misma terminación, que es kaish o keish. He aquí un juego de palabras. Como las frutas del canastillo en putrefacción se han aumentado, el pecado de Israel para su perdición, así como ponemos frutos maduros en un canastillo, Dios tomará a Israel lleno de pecado y lo llevará a una tierra gentil, y Dios anuncia su juicio una y otra vez esperando que se arrepientan. Amados hermanos, si hay algo que usted necesita entender a la relación con Dios, es mantener un continuo arrepentimiento. Si no lo hay, usted comienza a ser una fruta de verano, una fruta que no se mantiene fresca, sino que puede podrirse su vida sin bendecir a otros, no dar bendición. No hay bendición. Y el Señor entonces tiene que enjuiciar, en este caso, a Israel. ¿Cómo se veía que era una fruta de verano, una fruta que ya no tenía valor? Las injusticias que estaba cometiendo Israel y Judá. Injusticias con los pobres, por ejemplo. Que la adoración a Dios era una adoración formalista, no era una adoración de corazón. Que los profetas cuando hablaban por conveniencia del rey y no la conveniencia de Dios, rey de Israel. Que los sacerdotes en la misma forma vivenciaban más ganancia en beneficio de él que dar a Dios su gloria. Así que con esas ganancias injustas y con esta forma, el Señor tiene que hacer una acción dolorosa con su pueblo. Y por eso viene el dolor. Después viene entonces el avivamiento. ¿Cómo vino el avivamiento cuando estuvo Josafat? Cuando vinieron a estar hostigados por una nación que venía con ejércitos poderosos para destruir a Israel. Y cuando ellos ven ese momento tan terrible, el rey Josafat rompe sus vestidos,
lloran delante de la presencia de Dios, pero recibe de un profeta lo que tiene que hacer. Para que usted tenga avivamiento o una iglesia tenga avivamiento, se necesita que sus líderes entren en un gran quebrantamiento ante Dios y que rueguen y supliquen para que Dios tome acción en medio de la debilidad que se está vivenciando. Y Josafat llamó entonces a muchos líderes y entraron en ayuno continuo delante de Dios, a reconocer sus faltas, a llorar, a implorar, a suplicar la búsqueda de nuestro Dios. Y amados hermanos, esto es indispensable para un avivamiento. Y después el Señor habló por un profeta que ellos saldrían a la guerra, pero no iba a ser una guerra cualquiera, iba a ser una guerra de alabanza, de adoración a Dios, que los cantores irían adelante y la gloria de Dios se manifestaba. Y en ese momento Dios se manifestó ante el ejército enemigo, matando a 120,000 personas en un instante. E Israel fue libre de ese momento de tragedia y de dolor. ¿Cuántos avivamientos tenemos? ¿Qué avivamientos usted ha percibido en su vida? En la iglesia, en la nación. ¿Colombia estará en avivamiento? ¿O estamos siendo fruta ya madura que no está sirviendo la iglesia a la sociedad? Ese es el tiempo donde tenemos que la iglesia doblegar rodilla por nuestra patria colombiana. Ese es el tiempo de llorar ante la presencia de Dios y no permitir que levante un liderazgo en este país que venga a traer mucho más dolor, más tragedias, más dolor a nuestro país. ¿Será que Timochenko será la persona apropiada? ¿Será que en medio de estas confusiones se permitirán hombres que no tengan temor de Dios? Por eso tienes que orar, tienes que ayunar, tenemos que buscar de Dios, porque yo creo que hemos estado bajando el avivamiento en Colombia. No fue, yo creo que hace 10 años estábamos en mejor forma y en la búsqueda de Dios, de hombres de Dios, de mujeres de Dios. Pero ahora, amados hermanos, tenemos que llamar a Dios que no seamos una fruta madura que ya no sirve. Ya se pasó su tiempo para ser sabrosa y agradable. Gloria al Señor. Así que en el día de hoy, ¿por qué no cierra sus ojos en este momento? Coloque delante del Señor que Dios le ha estado hablando a usted por el profeta Amós. No era profeta, no era sacerdote, no era hijo de profeta, era un boyero, era un trabajador común y corriente de un pueblo, pero al único que tenía integridad para hablar con autoridad a los mismos sacerdotes, profetas, al rey de Israel, de Judá, y hablarle sobre sus pecados para que viniera arrepentimiento y viniera el avivamiento. Señor, te damos gracias hoy por la oportunidad que nos da, Señor amado, de reunirnos, de cantar a tu nombre, a tu presencia, de glorificarte a ti y deleitarnos. Pero glorioso Dios, Señor, tú miras más el corazón, miras lo de adentro en nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, actitudes, comportamientos, acciones, que Señor glorioso, tú Espíritu Santo, puedes estar identificando y mostrando si es algo agradable delante de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero que, Señor, no seamos canastillos de verano, como dice acá el profeta Amós, donde, Señor amado, se le pasó el tiempo y ya no sirven para nada. Dios, nuestras vidas entran en frescura espiritual cuando te buscamos, cuando confesamos y nos apartamos de todo pecado, de todo error, de toda falta. En el día de hoy, glorioso Dios, al hablar de avivamiento, al estar en esta vivencia allá en la calle Azusa, como van a decir estos muchachos, ellos también hubo problemas, hubo ataques de Satanás, hubo dificultades, pero hoy, glorioso Dios, vamos a ver esta vivencia especial. Gracias, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dado el momento, recuerde, es un avivamiento en una época muy cercana a la nuestra. Es en un lugar llamado la calle Azusa. Es una situación muy especial que en el día de hoy van a presentarlos
todos los estudiantes o los estudiantes que están de los grados cuarto a octavo, especialmente son ellos en este momento. Hubo dos obras muy especiales, los mayores tienen otra obra, pero esta es la obra que se llama El Avivamiento en la calle Azusa. Maravillosas cosas han sucedido en Gales en pocas semanas. Pero esto es solo el comienzo. El mundo será barrido por su espíritu como viento recio. Muchos que ahora son silenciosos liderarán el movimiento. Verán una gran luz y la reflejarán. Personas que ahora están en tinieblas. Miles de personas harán más de lo que nosotros hemos logrado. Les den poder. Así que no desmayes, amigo mío, con cariño, Evan Roberts. Y así comenzó la historia de este gran avivamiento. Yo soy un viejo amigo, el periodista, el escritor. Junto a mis amigos en Azusa vemos su gloria, la gloria del Señor. En este humilde y precioso lugar somos asombrados por la manifestación del poder del Espíritu Santo. Todos los días milagros, prodigios y maravillas suceden en Azusa Street. Espera, amigo Barton, que hay muchas cosas y detalles por contarles a nuestros amigos y no lo vamos a hacer en este solo momento. Uy, perdón, no me presento. Yo soy Seymour, William Seymour. Soy el buscador de la presencia de Dios y queremos contarles cómo comenzó este gran avivamiento y qué sucedió al pasar de los años. Perdón, amigo Seymour. No dijimos que lo íbamos a contar todo en un mismo momento. Perdón, sí, tienes razón. Vamos. Después de ser un estado donde se almacenaba heno, ganado y materiales de construcción, ahora había sido adaptado para hacer una iglesia. A ese lugar comenzaron a llegar los blancos, pues inicialmente eran solo descendientes afroamericanos. Seymour lograba congregar a muchas personas de diferentes razas y clases sociales. La mayor parte del tiempo buscaba al Señor y después de esto el poder de Dios era evidente. El buscar la presencia de Dios en esa caja mantenía vivo ese fuego. Cuando eso suceda, ya no podré trabajar en mis planes. ¿Y ustedes qué, ineptos? ¿Por qué se quedan mirándome así? Hagan algo. ¿No se dan cuenta que hay un avivamiento en la calle Azusa? ¡Hagan algo, inútiles!
persona que dirigía la calle Azusa. Recuerdo cuando escondía su cabeza entre dos vigas de madera y desde allí oraba fervientemente. La gente pasaba horas casi como un éxtasis. Oraban, cantaban, y el Espíritu Santo se movía igual entre grandes y chicos, negros y blancos. Era tan fuerte este avivamiento que cuando la gloria llenaba el lugar se sentía como si todo ardiera en fuego. Hasta recuerdo que los vecinos llamaban a los bomberos porque pensaban que había un incendio. ¡Qué ridículos! Están tan metidos en su avivamiento que no se han dado cuenta que ya empecé a destruirlos. No, pero ¿cómo así? ¿Lo están divulgando por todos lados? ¿Están dando a conocer este mover por todas las naciones? Como las ratas se reproducen y ese Seymour que no se sale de su caja. ¿Qué? ¿Ustedes qué es lo que están mirando?
pero ya van a ver las cosas que soy capaz de hacer. ¡Ah! Una de las cosas que más me impactó de este avivamiento fue ver a los niños metidos totalmente en la presencia de Dios. Vean esto. Hace algún tiempo comenzó a fluir avivamiento para Susan Street. No eran los músicos ni el predicador, no había coro ni éramos tú y yo. Cristo llegó, nos enseñó que el secreto está en buscar la presencia de Dios. En Azusa fuimos tocados, todos los niños también. En Azusa fuimos tocados también. Disfrutamos con una nube de la presencia de Dios y en ella nos escondimos tú y yo. En Azusa fuimos tocados, todos los niños también. En Azusa fuimos tocados también. Disfrutamos con una nube de la presencia de Dios y en ella nos escondimos tú y yo. Cuando los niños oraron, el poder de Dios cayó y todo el mundo en Azusa su presencia pudo ver. Sanidades y milagros son señal de gran unción y los niños en Azusa fueron testigos de Dios. Azusa, 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 Azusa. Y los niños vimos gloria en la calle Azusa Street, nos usaban en sanidades también. Avivados, todos estamos, no hay diferencia de edad. Avivados, todos los niños también. Y los niños vimos gloria en la calle Azusa Street, nos usaban en sanidades también. Avivados, todos estamos, no hay diferencia de edad. Avivados, todos los niños también. Todos los niños también. Todos los niños también. Sí, aunque parezca una locura, era tan tangible la presencia de Dios que se podía palpar. Los niños jugaban con la nube y trataban de almacenarla en frascos de vidrio. Y no solo eso, sino que eran parte de lo que Dios obraba. Pues en ocasiones oraban por los enfermos, tocaban los tumores y los tumores caían al piso. ¿Quién dijo que los niños no podían hacer parte de este avivamiento? Ellos están en los planes de Dios. Realmente fue genial.
¿sí? Con que fue genial. Ya verás cómo te quito esa desagradable sonrisa de la cara, Mr. Pacleman. ¿Y qué? ¿Otra vez ustedes mirándome con esa cara? ¡Buenos para nada! ¡Ineptos! Están dormidos mientras estos se multiplican, se multiplican, se multiplican. Ven tú. Sí, tú. Ve y sacas a Seymour de esa cajita. ¡Ya! Y tú, pedazo de nada, pelafustán, te ordeno que lleves desánimo, desánimo y tristeza, tristeza, tristeza a todos ellos. Y tú, sí, tú, no te quedes mirándome como un tonto, cosa con ojos. Ve ahora mismo y lleva división, división, división y competencia, competencia, competencia entre ellos. Y ustedes que están acá, sí, los que quedan, lleven envidia, celos, lujuria, contiendas, pereza, pero ya que esta es la forma de destruir un avivamiento. Más de 3 años llevan aquí, Seymour, lárgate de aquí. Lleva mucho tiempo en este establo. Más de 3 años llevan aquí, Seymour, lárgate de aquí. Lleva mucho tiempo en este establo. No vas a usar, no basta pasar. Más de 3 años llevan aquí, Seymour, lárgate de aquí. Lleva mucho tiempo en este Establo. ¡Deprisa! El tiempo se agota. No tengan compasión de ellos. Trabajen o de lo contrario les daré más azotes. Este avivamiento dejó un gran legado a toda la humanidad, a pesar que solo duró 3 años y medio. En serio, dejó grandes cosas. ¿O es que no me creen? Vino un nuevo Pentecostés, la gente fue bautizada por el Espíritu Santo, habían sanidades y milagros sorprendentes. Fue tan grande este avivamiento que se convirtió en el mover del Espíritu Santo a nivel mundial. Y de ahí surgieron las iglesias pentecostales, las asambleas de Dios y el movimiento carismático. Además de aquí salieron muchos misioneros para todo el mundo. En este momento quisiera omitir lo que les voy a contar, pero no puedo hacerlo porque ustedes deben saberlo, pues esto será una lección para los próximos avivamientos que vengan después de nosotros. Y así fue como declinó la historia de la calle Azusa. Tiempo aquel viviendo en su presencia, tiempo de su gloria y su poder, sin saber que pasados 3 años todo se acabó.
3 años todo se acabó. Confusiones, mucha competencia, divisiones quitaron esa unción. De pronto hoy siento que su espíritu se fue y hoy no hay nada, ya acabó ese gran avivamiento y hoy ya todo terminó. En la calle Azusa Street, Ya me voy a otro lugar donde lo pueda encontrar. esta vez todo es diferente, pues no estás aquí. Pues no estás ¡Esperen! ¿Dónde están todos? ¡No se vayan! Esta avivamiento ha sido grande. Hemos visto su gloria en este lugar. No se vayan, no lo dejen ir, no lo volveremos a tener. No. Seigo en su casa. Se salió de ella. Él solo buscaba a Dios en ella y lo dejó ir. No se vayan. Entiendan, ningún avivamiento no es una iglesia. No son personas. No son creencias tontas. Es real. Es Dios. Es tener una vida de buen cristiano. Entiendan eso. Pero por favor no se vayan. No se alejen de Dios. Otra vez el avivamiento me atormenta. Pero es que no fue suficiente con el de Azusa y ahora quieren con todas las naciones de la tierra. Vayan y destruyanlos. Ustedes ya saben, las armas son las mismas de hace un siglo. El desánimo, la competencia, los celos, las contiendas. Pero esta vez vamos más fuertes. Tienen tentación, lujuria, división en las familias. Lleven distracción, novelas, música, que se la pasen pegados al computador, en las redes sociales. ¡Rápido! ¡Muévanse! Ya lo hicimos, Señor, pero ellos son diferentes. Están bien adiestrados. Además, han descubierto nuestros campamentos. Son creativos y conocen nuestras armas. ¡No puede ser! Estoy rodeado de inservibles. Vayan, no les dejen en paz. Quiten su gozo, sus finanzas, su tranquilidad. Mi Señor, ya todo eso lo hicimos, pero ellos son la generación de la plata. Dicen que son el último avivamiento. Y por eso no paran, mi Señor. Ya tienen invadidas las comunicaciones. El Internet es uno de sus favoritos. Están en la música, en la salud, en la educación, en la política y ahora hasta en los musicales. Son una generación de peso. No le temen a nada. Son rápidos, tienen rendición total a Dios. Aman a sus pastores y son fuertes. Buenos para nada. Entonces lo voy a hacer yo porque ustedes no sirven. Ay, amor, lo que tú digas. Pero yo no quiero terminar en un grupo de cerdos en el abismo. Porque además, se me olvidaba decirte algo. ¡El Espíritu Santo está con ellos! ¡Vamos! ¡Es una orden! ¡Esto es una guerra! ¡Y no me doy por vencido tan fácilmente! Ahora soy aquí, los vengo a destruir, a
la enfermedad, una adicción o más, puedo con eso terminar. Sin un avivamiento, sin un fuego encendido, sin oradores de verdad. Vete de aquí, yo siempre lucharé, pues yo estoy con él, en su presencia jamás perderé. Con todo pelearé, no dejaré llorar, en su presencia jamás perderé. Yo siempre lucharé, pues yo estoy con él, en su presencia jamás perderé. Con todo pelearé, no dejaré llorar, en su presencia jamás perderé. Hoy yo te voy a vencer, hoy yo te voy a vencer. Esta vez no lo harás, conmigo no podrás, mejor ríndete ya, pues el Señor conmigo está. Vencido tú serás, aléjate de mí, vete fuera. Yo siempre lucharé, pues yo estoy con él, en su presencia jamás perderé. Con todo pelearé, no dejaré llorar, en su presencia jamás perderé. Yo siempre lucharé, pues yo estoy con él, en su presencia jamás perderé. Con todo pelearé, no dejaré llorar, en su presencia jamás perderé. Hoy yo te voy a vencer, hoy yo te voy a vencer. Eso me pasa por meterme en este avivamiento. Estoy destruido. ¡Increíble! El hombre negro ya está vencido. Sobre nosotros no hay espíritu de cobardía. Dios nos ha dado espíritu de poder y dominio propio. Somos la generación de la plata y vamos a defender hasta la muerte este avivamiento. Sarita, ahora la responsabilidad queda en ti y en toda tu generación. Ustedes deben cuidar este avivamiento, porque ¿sabes una cosa? Si lo perdemos, nunca más lo volveremos a tener. Azusa lo perdió y hoy lo único que queda es este letrero. Nuestro avivamiento es el último por pasar, porque Jesús está a la puerta y viene a recoger su iglesia. Sarita, revístete de poder con la ayuda de su Santo Espíritu. Hoy te entrego a ti la misión de no perder este avivamiento y llevarlo hasta lo último de la tierra. Llevaremos este avivamiento hasta lo último de la tierra, porque esto es más que Azusa. Muchísimas gracias a la comunidad cristiana de Nazarena por haber asistido a este musical. Este musical es un proyecto que hemos estado trabajando con los niños que tenían lo que literalmente nosotros hablamos de pánico escénico, sufren de pánico escénico. Para ellos no fue nada fácil estar parados en este lugar y hacer lo que acabaron de hacer. No somos actores profesionales, pero fue el esfuerzo de confrontar ese pánico escénico que ellos tenían. Durante este año trabajamos esto y más que una muestra artística queremos dejar un mensaje muy especial a la iglesia. El avivamiento de Azusa es un hecho real.
no es una historia ficticia. El avivamiento de Azusa sucedió en el año 1906 en un lugar llamado Los Ángeles, California, y se llamaba la calle Azusa. De hecho, existe la calle Azusa. Hoy en día hay un letrero todavía que es como el símbolo que ahí de verdad existió un avivamiento. Hoy en día también hay pastores que se dirigen a ese lugar a clamar en ese mismo lugar por un avivamiento. Y una de las cosas tristes que sucedió con ese avivamiento de Azusa fue justamente que habían personas que empezaron muy animadas, muy apasionadas por Dios, pero con el correr del tiempo lo que hicieron fue dejarse llevar por las apariencias, por las competencias entre ellos, por cosas entre dificultades que no pudieron solucionar, que realmente eran muy sencillas, pero ellos no las pudieron solucionar y dejaron apagar un avivamiento tan grande. Fue tan espectacular ese avivamiento que los niños podían orar por los enfermos y los enfermos sanaban. Esa parte que vimos de los bomberos era real, se sentía como si hubiera un fuego y la gente llamaba a los bomberos y decían, ¿qué es lo que está pasando en ese lugar? Algo está pasando. ¿Y cuál es nuestra reflexión con este musical? Más que la parte artística, porque sabemos que nos falta mucho y estamos empezando en este camino, más es llevar un mensaje y llamar a todos los que amamos al Señor a que volvamos a aprender ese avivamiento, y como lo decía nuestro actor, este no es un avivamiento de una denominación, de un grupo de multitudes, sino realmente el avivamiento es tener una vida consagrada a Cristo. Hoy en día todo el mundo dice que es cristiano, es muy fácil decir que somos cristianos, pero el avivamiento es tener pasión por Dios y dar la vida de un verdadero cristiano, no solamente decirlo, sino realmente dar testimonio de que somos cristianos. Muchísimas gracias por estar acá y valorar el trabajo de nuestros estudiantes y apoyar este proyecto. Muchas gracias, Dios los bendiga. La profesora Janet, muy amable, Dios la bendiga grandemente. Hizo un esfuerzo durante todo este año y sé que este esfuerzo el Señor lo estará recompensando, y ante todo lo que estamos entendiendo de lo que es un avivamiento. Seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En realidad, un avivamiento es una manifestación del poder del Espíritu de Dios. Como todo, si hablamos del fuego, un fuego para tomar fuerza necesita de que haya más tizones encendidos para que haya una gran llamarada. Así es un fuego como se extiende. Por eso muchas veces los bosques que se incendian tienen que comenzar a talarse otros árboles, porque la fuerza del fuego abraza a hectáreas y hectáreas de bosques que hacen un incendio poderoso y a un momento a otro, en este caso, destructivo. Pero cuando nosotros hablamos de un avivamiento, avivar una persona o avivarse una familia, avivarse una iglesia, surge en medio de esa crisis que podíamos decir es esa crisis existencial, y esa crisis que se apodera de nosotros, que no es el ritualismo, que no tiene nada que ver con un formalismo, sino una necesidad de que haya algo mayor y mejor de parte de Dios para nuestras vidas. Y es personas que en realidad pueden notar que hay algo más que puede hacer Dios en el hogar, que puede hacer Dios en la vida personal, que puede hacer Dios en una población, en una iglesia, y es sus manifestaciones de poder. Cuando nosotros estuvimos mirando aquí de la calle Azusa, tiene que ver con un señor llamado Simon, que era el pastor. Este hombre, estando en un establo, en un lugar, él se metía casi de su cabeza en una caja de cartón, y ahí oraba y rogaba, y oraba, imploraba, suplicaba que hubiera un cambio, que existiera una manifestación de Dios. Y a través de un proceso de oración, de ayuno, de búsqueda de Dios, se manifestó Dios. Y las manifestaciones comenzaron con los niños. Por eso hoy lo han hecho los niños, porque fueron ellos los que comenzaron a tener ese deseo de orar a Dios, de agradarle, de hacer las cosas en consagración para Dios. Sus corazones
Obvio, de un niño es mucho más dispuesto y menos, digamos, desequilibrante en su razonamiento, menos desequilibrante en su estado emocional. Y cuando algo se le habla a un niño, él lo cree. Los niños creen, ¿cierto? Creen a un padre, creen a un profesor, creen. Y le creyeron a Dios, le creyeron su gracia, su manifestación. Y así comenzó, ¿sí? Un ambiente de oración, de adoración, de alabanza. Y dentro de ello, a manifestarse Dios obrando en milagros, en obrando en sanidades, en restauraciones. Bueno, no es el único avivamiento que hemos tenido. Yo tengo acá el avivamiento donde en la época de 1700 a 1800 existió el avivamiento con Juan Wesley. Juan Wesley fue un hombre que salió allí de Inglaterra para tener un cambio que no solamente tocó a una calle. Ahí también tiene la calle, aquí se llama Aldersgate, se llama la calle donde sucedió el avivamiento con Juan Wesley. Y entonces él encontró en esa búsqueda de oración a Dios, encontró tanta luz y poder que no recuerda haberse poseído jamás. Ese momento de contemplación tan poderosa transformó sus sentimientos, transformó su vida, y la presencia de Dios irradió a Juan Wesley a tal forma que tocó a su hermano Carlos Wesley y tocó a otros más, y comenzó un mover de la santidad, de la santificación. Por eso la iglesia del Nazareno habla de la doctrina de la santidad a través de Juan Wesley. Esas manifestaciones dieron a tal punto de que la gente se congregaba a orar, a ayunar, a buscar a Dios, a tal punto que en Londres, en Inglaterra, comenzó a cesar el trago, la borrachera, las fiestas, los bacanales. Comenzaron a transformarse la gente en las cárceles, a transformarse la gente, y fue tal el punto que a los años llegó a que algunas cárceles se cerraran porque no había quien colocarlo allá. Entonces el avivamiento se produjo, y Inglaterra lo reconoce, y lo reconocen todos los que son escritores, de que esto fue algo fenomenal, no solamente en una calle, no solamente en una iglesia, sino en todo el país de Inglaterra. Y Inglaterra honra a Juan Wesley porque esto dio y evitó que estuviera la revolución como la Revolución Francesa. Había tanta injusticia, había tanta pobreza, había tanto dolor, pero había tanta mundanalidad, había tanta corrupción, había tanto demonio, tanta cosa, pero el poder de Dios se manifestó. Amén, hermanos. Así que una de las cosas que tenemos que pedir a Dios es que nos dé ese avivamiento. Comienza en la vida suya, en mi vida, con un tizón encendido en el fuego del Espíritu de Dios, y llegue otro a acercarse, y llegue otro, comienza a ver una hoguera, y después un fuego poderoso. Así que, amados hermanos y amigos que están acá, Dios puede transformarnos en una vida increíble. Y muchas iglesias que ustedes pueden oír de aquí de Bogotá, aún de esta iglesia, los avivamientos han producido efectos fenomenales. Prosperidad económica ha habido restauración de salud física, ha habido familias sometidas a Dios bajo su palabra, ha habido, digamos, movimientos de asistencia a las iglesias en una forma fenomenal, y muchas otras cosas que podemos ver cuando hay un avivamiento. ¿Quién desea un avivamiento? Yo deseo un avivamiento para esta iglesia. ¿Ha perdido el fuego? Sí. La iglesia de Modelia ha perdido el fuego y necesita que se levanten hombres, pero ya el Señor y el Espíritu Santo colocó a unas mujeres a venir temprano a orar aquí en la iglesia. Es el Espíritu que dice: yo quiero avivarlos, pero necesito alguien o algunas personas. Y hoy ya han madrugado. Hace 8 días comenzamos ayuno, buscando de Dios. ¿Y qué va a suceder? Se transforma la mente, se transforma el estado emocional. Lo que era de su carácter, que es horroroso y feo, como también yo tengo cosas feas en el carácter, tomado en el control del Espíritu de Dios, queriendo siempre agradar a Dios, honrarlo.
y vivir una vida de gozo y alegría. Así que en el día de hoy los invito a que se pongan en pie y podamos nosotros decir: anhelamos un avivamiento. Avivamientos ha habido muchos. Y también el comentario decía: si nosotros nos soltamos del avivamiento, hermanos, en esta época, va a ser muy difícil que vuelva y retornar. Porque hoy hay un ataque satánico. Usted vio cómo sí, se asustaban algunos, ¿cierto? Y el muchacho, que es muy especial, actuó ahí como demonio y de diablo y como los otros. Y ahí está el enemigo queriendo destruir, aniquilar. ¿A quién? A la iglesia. El primero que quiere aniquilar Satanás es a usted y a mí. Y no quiere que vengan a la iglesia. Y coloco los festivos para que no vengan. Y le colocaré, dice el enemigo, les colocaré el deseo de pasear, el deseo de estar en una playa, el deseo de comer en otro lugar y no estar en la casa de Dios. Esa es una de las destrucciones que está teniendo Colombia, no solo en esta iglesia. Hoy, por ser festivo, muchos no están en la casa de Dios y quieren, entre comillas, descansar, cuando en la casa de Dios se descansa mejor y la paz de Dios está. Vamos a surgir en avivamiento. Y que vuelvo y digo, si el mundo ha estado mirando a Colombia, muchas iglesias colombianas en su desarrollo monumental de tanta, digamos, multitud que tiene, que no se apague, sino que vayamos a que sea y toque a otras iglesias, pequeñas o grandes, para honrar al Señor. Cierre sus ojos. ¿Cómo está su vida? Satanás coloca desánimo, Satanás coloca tristeza, Satanás se esfuerza en la división, se esfuerza en que haya confusión, que hayan celos. Satanás está para arrojar todo esto en la casa de Dios, en nosotros, y querer destruir. Adoración a Dios, alabanzas al Creador, al Padre de la gloria, a nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, a no permitir que el Espíritu fluya en nuestras vidas, en nuestros cuerpos. Señor Jesús declaró ahí a sus discípulos, a 120, antes de irse a la gloria, a su gloria, y dijo: pero recibiréis poder cuando venga a vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesús volverá así como se fue. ¿Quién le va a esperar? La iglesia, avivada por el Espíritu, una membresía en santidad, que vivencia la justicia, que vivencia el amor, que mantiene la paz de Dios. Y cuando Él venga por segunda vez, muchos, yo haré parte de ellos, levantaremos nuestras manos y adoraremos al Príncipe de paz, al Rey de reyes, al Señor de señores. Mientras Él va llegando, nosotros estaremos siendo avivados por el Espíritu de Dios para llevar vida que Él nos ha dado y ministrar esa vida a otros, y que fluya la gloria, y que fluya el poder, y que fluya la restauración, que haya sanidades, que haya liberación de opresión del enemigo, que haya hogares en libertad, que haya vidas en gozo, que haya vidas en plenitud de victoria. Porque no levanta sus manos y hoy le dice: Señor, yo quiero recibir el poder del cielo, yo quiero recibir de tu gracia, yo quiero recibir de tu gloria, yo quiero, Señor amado, quitar una mente, Señor amado, racional, que muchas veces me lleva a pensar en forma negativa de la vida, de la iglesia, de la familia, de los pastores. Señor, se erradica de mi vida, y en el poder de tu Espíritu, Señor amado, mis estados emocionales, Señor amado, no es de tristeza,
tristeza, de melancolía, de depresión, desánimo, sino, Señor amado, mi estado emocional será vibrante, será de gozo, será de alegría, será de paz, será de apoyo, de motivación a otros. Mi mente, Señor amado, estará, Señor amado, pensando en lo puro, en lo bueno, en lo agradable. Oh Espíritu Santo, fluye en el día de hoy. Fluye, Señor amado. Fluye en esta iglesia. Fluye en la membresía, en el hermano, hermana que viene de otra iglesia. Fluye en poder, amado Dios, Señor. Y muchos verán, amado Dios, que Dios está con nosotros. Y lo verán, Señor, por el amor que tenemos a ti, Dios. Por el servicio que tenemos a la humanidad, a la gente. Por el deseo, Señor amado, de presentarnos en amor, Señor glorioso. Oh Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Hoy es el tiempo tuyo sobre nuestras vidas, sobre la vida de mi hermano y de mi hermana. La gloria caiga, la gloria de Dios caiga, el poder de Dios caiga en el día de hoy. Te bendigo, hermano, hermana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y que sea eso el gozo de su vida, la manifestación del Espíritu de Dios. Salúdense unos a otros. Dios los